Buenas noches, le estamos saludando desde la Ciudad de México este martes 5 de agosto del 2025 y le estamos dando la bienvenida a su programa ya muy conocido, Hablando Entre Líneas. Gracias a CDMX Noticias y bueno, para no perder más tiempo vamos a dar la bienvenida a mis compañeras Jane Monterrubio, bienvenida. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Herminia Arriaga. Gracias, buenas noches, disfrutando de la compañía de una gran personalidad en el tema de la psicología. Gracias. Así es. Y nuestro invitado, el doctor Alberto Vargas, psicoanalista honoris causa, doctor en Ciencias Políticas Sociales con orientación en Sociología, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Alberto Vargas, bienvenido. Gracias, buenas noches. Muy bien. Mire, hablando de suicidio, vamos a hablar de este tema muy importante. El suicidio es un problema de salud pública importante y muy delicado, pero a menudo ha sido un tema descuidado. ¿Por qué? Porque está rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Cada año 703,000 personas se quitan la vida alrededor del mundo tras numerosos intentos de suicidio. Es decir, una muerte cada 40 segundos en todo el mundo debido al suicidio. El impacto emocional que deja las secuelas a los sobrevivientes, a los familiares, amigos, etcétera, suele generalmente generar sentimientos de frustración, fracaso, culpa, impotencia y descontento. Hablemos de suicidio. No se vaya, regresamos. Ahora sí. La tanatología es un área dedicada al estudio de las pérdidas como el fallecimiento de una persona cercana o un duro cambio como puede ser la crisis de la edad avanzada, un divorcio o el término de una relación sentimental, entre otros. Por otra parte, otros necesitan ayuda para lidiar con una enfermedad grave, perder peso o dejar de fumar. Muchos otros enfrentan problemas en sus relaciones, pérdida de empleo, estrés, abuso de sustancias o abuso infantil. Incluso, la baja autoestima, el acoso escolar y relaciones tóxicas en el trabajo son detonantes para que una persona acuda a terapia. Motivos para buscar ayuda hay muchos, algo que no es malo puesto que todos en algún momento hemos tenido que enfrentar problemas y conflictos que tienen repercusiones en nuestra salud física y mental. Acercarse a un terapeuta es lo más indicado para afrontar estos duelos. Un gran porcentaje de la población padece de depresión, ansiedad u otro problema mental. La psicoterapia es un tratamiento de colaboración basado en la relación entre la persona y el terapeuta. El tanatólogo es un profesional capacitado para ayudar a una persona a enfrentar y superar las etapas de estos duelos viviéndolas como un proceso natural de adaptación a una nueva etapa. Bienvenido a su programa. Hablando Entre Líneas. Pues ya estamos de vuelta con este tema muy interesante, pero sumamente sensible, el suicidio. Hablemos de él. Doctor Alberto, quisiéramos empezar con usted, por favor. Claro. Mire, la conducta suicida, aparte de ser un problema de salud, ¿qué otros factores influyen en la conducta suicida? ¿Qué otros factores influyen para que una persona tome esta decisión? Sí. A mediados de la década del 10, Freud, el creador del psicoanálisis, en un escrito titulado Contribuciones al tema del suicidio, habló sobre el duelo no elaborado, y esto lo retomará Lacan en el periodo de 1962 y 1963, durante la exposición del Seminario 10 titulado La angustia. Para Lacan, el suicidio está relacionado directamente con la melancolía. La melancolía, en clínica psicoanalítica, es la psiconeurosis narcisista por excelencia. Así nos lo hace saber Freud el 4 de mayo de 1915 en el segundo borrador del ensayo que será el número 5 de los trabajos sobre metapsicología.
la melancolía es una psicosis. Lo que define a la melancolía es la pérdida del objeto y la culpabilidad. El melancólico se identifica con el objeto perdido. Así, esto puede conllevar que el sujeto pues llegue al suicidio. Es importante advertir a este respecto, cuando en clínica psicoanalítica nos referimos a la melancolía, esta aparece vinculada con el tema de la psicosis. Psicosis es un término que aparece de modo un poco tardío en la obra de Freud. En 1923 y 1924, Freud publicó 2 escritos. El primero de ellos lleva como título Neurosis y Psicosis, y el segundo, La pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis. Podríamos decir que toda psicosis comienza en una melancolía. El sujeto melancólico atraviesa por periodos de manía y tiene finales posibles. Un final hacia la paranoia o un final hacia la esquizofrenia. La melancolía es la psicosis del deseo. La melancolía es hija de la soledad y de la culpa. La melancolía es también una categoría clínica y forma parte de la nosografía psicopatológica que Freud nos da a conocer a mediados de la década del 20 en el siglo pasado. Dentro de la clínica psicoanalítica diferenciamos 3 acepciones en lo referente a la subjetividad: neurosis, perversión y psicosis. La melancolía forma parte de esta última. A raíz de la publicación del escrito de Emil Kraepelin en el periodo de 1895, el cual lleva como título Tratado de las enfermedades mentales, al hablar de psicosis nos referimos particularmente a la melancolía, la manía, la esquizofrenia y la paranoia. La esquizofrenia es la psicosis de la psiquiatría. La paranoia es la psicosis del psicoanálisis. Fue la paranoia la que interesó a Freud a principios de la década del 10 en el siglo pasado, y esto trajo como resultado la publicación de un escrito titulado Un caso de paranoia, demencia paranoide de manera autobiográfica, que es el caso del juez Schreber. Ahora que hemos tocado este punto esencial, es importante advertir a este respecto. El interés de Freud por el tema de la melancolía nos lanza al periodo de 1895. Paradójicamente es el mismo año en que Emil Kraepelin publica el Tratado de las enfermedades mentales, al cual me referí hace unos momentos. Freud es un defensor de la melancolía. Emil Kraepelin consigue aquello que Esquirol, el discípulo de Pinel, no logró. Esquirol había propuesto que la acepción melancolía fuera quitada de los manuales de psiquiatría y de los tratados de enfermedades mentales. Para Esquirol, discípulo de Pinel, Pinel es el padre de la psiquiatría a finales del siglo XVIII. Esquirol, que era discípulo de Pinel, propone en el periodo de 1824, en el escrito titulado Diccionario de Ciencias Médicas, que la palabra melancolía sea dejada a los literatos, a los escultores, a los artistas, que no estaban forzados a tener un léxico tan profundo como lo era el que debían tener los médicos. Así, Esquirol propone que en lugar de utilizar el término melancolía, a partir de ahora se hable de lipemanía. Este esfuerzo de Esquirol, pues poco éxito tuvo, y debieron pasar 71 años para que en el año de 1895, en este Tratado de Enfermedades Mentales, veamos cómo Kraepelin sí consigue extirpar
de los manuales de psiquiatría y de los tratados de enfermedades mentales la palabra melancolía. Gracias a Kraepelin hoy día hablamos de depresión. Kraepelin es el creador. Kraepelin es quien acuña la psicosis maníaco-depresiva, en la cual él va a reconocer en ciertos casos de psicosis que hay una fase maníaca y una fase depresiva. Si esto lo trasladamos a los argumentos de la escuela hipocrática del siglo V antes de Cristo, diríamos con el padre de la medicina, el filósofo Hipócrates, que la bilis negra es la melancolía, la bilis amarilla es la manía, y lo que distingue al melancólico del maníaco, así nos lo hace saber Freud en el periodo de 1933 en el escrito titulado la 33ª conferencia sobre la descomposición de la personalidad psíquica. Freud señala que mientras el melancólico no asume la castración, en el caso del melancólico, el objeto se ha perdido para siempre. En la manía se niega la pérdida del objeto. El melancólico de esta manera es culpable y es la particular oposición que hay entre la melancolía y la paranoia. Mientras el melancólico es culpable, el paranoico culpa al otro. Estos dos elementos del campo de la psicosis, la melancolía y la paranoia, conforman los dos collares dentro de la psicopatología que tiene como fin el estudio de la locura. Yo les mencionaba este trabajo de 1895 de Emil Kraepelin porque hay una particularidad, hay un elemento muy singular a mediados del siglo XIX. En el periodo de 1856 nacieron los dos grandes eslabones del campo de la psiquiatría y de la psicopatología. Por un lado, el 15 de febrero de 1856 en Alemania nace Emil Kraepelin, que será reconocido como uno de los padres de la psiquiatría y quizá el más importante exponente de la psicopatología clínica. Las ideas de Kraepelin hasta el día de hoy son reconocidas dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, DSM-5 en su edición revisada. Emil Kraepelin fue el primero en formalizar la idea de la demencia precoz. Antes de Kraepelin, la demencia precoz solo formaba parte de la nosografía clínica como una inestabilidad emocional que se asemejaba a la parafrenia. Kraepelin le abre el camino a Eugene Bleuler para que en el periodo de 1911 él pueda hablar de esquizofrenia. Lo que ahora se conoce como esquizofrenia, antes de Bleuler, que era el maestro de Carl Gustav Jung y fue el creador del primer nosocomio psiquiátrico en Suiza, la clínica psiquiátrica de Burgolis. Fue Kraepelin el que habló de demencia precoz y hizo esta diferencia que con Bleuler vendrá a ser esquizofrenia simple, esquizofrenia hebefrénica, esquizofrenia catatónica y esquizofrenia paranoide. Es importante advertir esto porque la gran oposición que hay entre el esquizofrénico y el paranoico y el caso del melancólico, en el periodo de 1923, en el escrito titulado El yo y el ello, Freud hace una distinción entre lo que acontece en la neurosis y lo que pasa en la psicosis. Freud dice que en el caso de la neurosis, en clínica psicoanalítica entendemos por neurosis histeria, neurosis obsesiva y fobia. En la neurosis existe una tensión entre el yo y el ello. En la psicosis, nos advierte Freud, hay un conflicto entre el yo y el mundo exterior. El psicótico solo consigue anclarse a la realidad del mundo externo mediante un delirio.
En este conflicto que hay entre el yo y el mundo externo, ubicamos a la esquizofrenia y a la paranoia. No es así el caso del melancólico. En la melancolía no hay un conflicto con la realidad, por el contrario, el melancólico está muy afectado por la realidad. En la melancolía hay una tristeza patológica. En la melancolía hay un duelo no elaborado. En la melancolía no hay un cambio entre el objeto perdido al objeto que falta. El melancólico se identifica con el objeto perdido y esto puede traer como consecuencia el pasaje al acto o el suicidio. Es importante destacar, si hay suicidio, es psicosis. Ok. No, hombre, pues una buena lección, ¿verdad? Wow y más wow, ¿verdad? Entonces, bueno, la melancolía, definitivamente, doctor, la melancolía es la que nos lleva a cometer el suicidio. Bueno, vamos a pasar ahorita a un corte y regresamos, ya que usted tuvo a bien hacer esta pausa y que nos tenía todos, ¿sí? Vamos a aprovechar a un corte y regresamos. Sí, claro. Primero que nada, llegar a ese extremo, creo que hay opciones y se tienen que buscar soluciones a través de diversos medios, pudiendo con un profesional de la salud mental, psicólogos, libros, amigos, hablar y concluir y saber que hay opciones para ellos, sin tener que llegar a ese extremo. Pues justamente encerrarse en una idea propia y personal de qué opciones hay, o saber o pensar que no hay opciones cuando en verdad sí las hay. ¿Es valentía o es cobardía? Creo que ninguno de los dos, yo creo que más bien falta de información, de ver opciones y nada más cerrarse el objetivo personal. Afortunadamente, ¿no? Creo que tiene mucho que ver primero con la persona y también con en qué medio se relaciona. Creo que sí tiene mucho que ver el medio. Con este tema aprovechando su visita, las personas que se autolesionan o que tan solo intentan suicidarse, autolesión e intentar suicidarse, ¿solo quieren llamar la atención o qué pasa ahí? ¿Cuál es esa diferencia entre una autolesión pero no quieren hacerse nada o lo otro, solo intentan suicidarse? Perdón, antes de su respuesta, doctor, va unida a eso. Porque a veces decimos, me voy a matar porque para que sienta, como para castigar al otro por alguna acción que pasó. Pero no nos damos cuenta que el lesionarnos o matarnos, pues ahí va a terminar todo, ¿verdad? Entonces ahí quisiéramos saber la diferencia que él le dijo. La autolesión, claro, sí, y el que intenta suicidarse. Sí. ¿Por qué esa diferencia? Por favor. Mire, el 7 de enero de 1895, en el manuscrito G titulado Melancolía, Freud se refiere a esta como la pérdida del yo. El yo es el primer objeto que el niño tiene. El yo es la mirada de la madre. El yo es el cementerio de nuestros objetos amados. Lacan se refiere al yo como función de desconocimiento y Freud añadirá que el yo es un precipitado de identificaciones. Así vamos a entender al yo como el resultado del deseo de la madre. En este sentido, es importante, Freud hablaba de el deseo del niño por la madre. Lacan va a añadir a el deseo que la madre tiene por el niño. En este caso, Lacan se refiere al deseo de la madre como las fauces de un cocodrilo. Señala Lacan que mamá cocodrilo lleva en el hocico al bebé y va de esta forma por el pantano. Si algo molesta o si algún insecto pica a mamá cocodrilo, corre el riesgo de cerrar el hocico y tragarse al bebé. Es el caso de la psicosis. El psicótico ha sido tragado por el deseo de la madre. En la psicosis no hay un significante del nombre del padre.
En la psicosis, la madre imposibilita la entrada del padre como el representante de la ley. El padre en clínica psicoanalítica representa la ley, es el agregado cultural y también es quien hace el corte, la separación entre la madre y el niño. Ahora bien, con referencia a lo que me preguntaba, si el sujeto se corta es porque no hay un corte con el otro, nos dice Lacan. Donde no ha habido un corte con A mayúscula, con el otro con mayúscula, hay este corte a nivel del cuerpo. Lacan se va a referir en el periodo de 1957 y 1958 durante la exposición del seminario 5 titulado Las formaciones del inconsciente. Lacan habla de A mayúscula referir a la madre en el sentido de gran otro materno, lugar del código y tesoro de los significantes. Lacan 20 años después nos habrá de señalar que todos tenemos A mayúscula, esto es, esta A mayúscula es el cuerpo. A mayúscula está atravesado por lo simbólico, el cuerpo está atravesado por lo simbólico, nos advierte Lacan. Si el sujeto se corta es porque no ha habido un corte efectivo y entonces pues esta vivencia del goce está muy presente. Por eso es importante advertir con respecto a esto. Algunos psicoanalistas por el tiempo de Lacan, algunos asistentes al seminario de este psicoanalista francés, me voy a referir al caso de Robert y Rosine Lefort. Verán, para hablar de adolescencia, por ejemplo, el adolescente está atravesando por varios duelos. Un adolescente debe elaborar 3 duelos principales: un duelo por el cuerpo, un duelo por los padres y un duelo por él mismo. Esto es, a nivel del cuerpo, pues hay cambios y de esta forma, se debe elaborar el duelo correspondiente para evitar que aparezca anorexia, bulimia o algún otro trastorno de la alimentación. El duelo por los padres es en el sentido, ya el padre y la madre no son lo mismo que significaban durante la infancia. Hay que resignificar la figura del padre y de la madre para que vuelva ahí a colocarse la ley y todo lo que tiene que ver con la subjetividad como lo entiende Lacan. Y finalmente, pues, este tránsito que hay entre la niñez y la adultez, el adolescente debe elaborar este duelo en el sentido de que ya no tiene el cuerpo de niño, pero tampoco es un adulto. Sobre lo que mencionaban en torno a la autoagresión, Freud dice que en el caso de la melancolía, esta agresión con la cual el melancólico se trata a sí mismo, en este delirio de indignidad, como lo denominó Freud, va dirigido a un objeto externo. Esto es, Freud, en el trabajo de duelo y melancolía, en el segundo borrador que le hizo llegar al psicoanalista Karl Abraham en el periodo de 1915, Freud señala que en la melancolía se ha perdido el objeto. Freud utiliza indiscriminadamente los términos objeto de amor, objeto perdido, objeto de amor perdido para siempre y así. Lo que podemos distinguir en el caso de la melancolía es que una vez que el objeto se pierde, nos dice Freud, el líbido no consiguió separarse de ese objeto. Esto es, en la melancolía el líbido se lo llevó el objeto. En el caso del duelo normal que se da en la neurosis, por eso es importante establecer la diferencia entre el objeto que falta y el objeto perdido para siempre, como lo entiende Lacan. El objeto que falta es llamado el objeto causa de deseo por Lacan.
el objeto A minúscula. En este sentido, bueno, todos tenemos un objeto falta a nivel estructural. El objeto causa de deseo es el que moviliza al sujeto. Si hay un objeto que falta, el deseo se aviva y este es el caso de la neurosis. En la neurosis, en el duelo normal, el líbido consigue retirarse del objeto de amor, vuelve al yo y en su momento es reenviado a un nuevo objeto de amor. En el caso de la melancolía no pasa así. El melancólico, el yo en la melancolía dirige el líbido al objeto. Una vez que el objeto se pierde para siempre, no hay un retorno del líbido, solo queda energía desligada a nivel del yo y nos señala Freud. Esta energía desligada provoca que el superyo envíe pulsión de muerte al yo. El yo del melancólico, nos advierte Freud, se hace masoquista y esto provoca la aparición de la culpabilidad. De hecho, la melancolía es el equivalente a la culpabilidad. En la melancolía nos señala Lacan a este respecto, el melancólico ha internalizado al muerto, esto es, al padre muerto al cual se refiere Freud en el escrito de Tótem y Tabú, el padre de la culpa. Lo que prevalece en el caso de la melancolía es la culpa por la pérdida del objeto. El superyo culpa al yo por la pérdida del objeto y de esta manera es importante destacar lo que les mencionaba hace unos instantes. Aunque Freud utiliza la expresión objeto en este trabajo de 1915, ahora debemos advertir, dentro de la clínica psicoanalítica es importante establecer la diferencia entre 5 acepciones principales cuando hablamos del objeto, el objeto de deseo, el objeto de amor y así. Diremos en primer término, objeto de deseo, objeto de amor, objeto causa de deseo, objeto de la pulsión y objeto fetiche. Vamos a iniciar. El objeto de deseo fue planteado por Freud por ocasión primera en el periodo de 1895, en el escrito titulado Proyecto de Psicología para Neurólogos. Se trata de un ensayo que Freud no publicó. Este trabajo fue publicado luego de la muerte de Freud el 23 de septiembre de 1939. A quien debemos la aparición de este trabajo en libro es a la hija del creador del psicoanálisis, Anna Freud, que es una de las principales exponentes de la psicoterapia psicoanalítica del yo y que en el periodo de 1918 fue psicoanalizada por el propio creador del psicoanálisis. Ahora, con respecto a esto, cuando hablamos de el objeto de deseo en clínica psicoanalítica, el objeto de deseo freudiano es la madre como objeto del incesto. En el objeto de deseo, nos advierte Freud, el niño renuncia a la madre como primer objeto de amor, se identifica con el padre y de esta manera podemos advertir, el niño tiene como objeto de amor a la madre y como objeto de identificación al padre. Nos señala Freud en el trabajo de 1914 titulado La introducción del narcisismo. Dice, entre el deseo incestuoso que siente por su madre y el amor narcisista por su pene, el niño elige su pene. Así, bueno, se da esta renuncia al primer objeto de amor. Este objeto de deseo, que es la madre, se pierde para siempre. Esto nos advierte Freud en 1895. En el proyecto de Psicología para Neurólogos va a dejar una marca en el psiquismo al cual le dará el nombre de Das Ding, la cosa materna. Hay que dejar esto muy en claro para poder remarcar lo que viene a continuación. El objeto de deseo freudiano no es el objeto causa de deseo de Lacan. El objeto causa de deseo es el objeto que falta. A nivel estructural, en la neurosis hay un objeto que falta.
Cuando la madre se pierde como primer objeto de amor, como resultado de esta pérdida de objeto, nace el objeto falta, el objeto causa de deseo. El neurótico busca alcanzar el objeto pero no lo logra. Así, el neurótico no puede llegar hasta el objeto causa de su deseo, pero esto mantiene vivo el deseo, mantiene la vida y así. Ahora, el objeto de amor es la imagen especular. El objeto de amor es la imagen frente al espejo. El objeto de amor es el yo ideal. En el estadio del espejo nos señala Lacan. Lacan, en el periodo de 1956 y 1957, durante la exposición del cuarto de sus seminarios titulado La relación de objeto y las estructuras clínicas, Lacan se refiere al trabajo de Donald Winnicott, que es el principal exponente del psicoanálisis centrado en la teoría de las relaciones objetales, que a su vez retoma el trabajo de Freud de 1914, la introducción del narcisismo, y los escritos sobre metapsicología del periodo de 1915. Donald Winnicott se refiere a la madre suficientemente buena. Para Winnicott, esta madre es quien tiene tres labores principales. Esto es holding, handing y eyes contact, o sea, sostenimiento, libidinización y contacto visual. Nos advierte Lacan con respecto a esto para la aparición del objeto de deseo. Cuando la madre sostiene al bebé entre sus brazos, esto es el holding, como decía Donald Winnicott, la madre al mirar al bebé favorece la construcción del yo. Al yo lo entendemos como la mirada de la madre. El nivel de narcisismo del sujeto es equivalente al deseo de la madre. La mentira más grande que una madre puede decir es: a todos mis hijos los quiero igual. No es así. En cada hijo está depositado una parte del deseo de la madre. Un hijo puede ser no planeado. Un hijo puede ser no esperado. Un hijo puede ser no querido. Sin embargo, si el niño está ahí, hay algo del deseo de la madre puesto en ese niño. Ahí se evidencia la idea del yo. Para Lacan, el yo es imaginario porque procede de la mirada de la madre. En el estadio del espejo, entonces, la mirada de la madre sirve como espejo al bebé. La madre, al mirar al bebé, le devuelve algo al niño. La madre se convierte en el tesoro de los significantes, en el lugar del código. Si la madre le dice al bebé: eres lo más precioso del mundo, el niño lo cree. Si la madre le dice al niño: eres lo más maravilloso que me ha pasado, el niño lo cree, porque en esos primeros años de vida el niño está está a merced del deseo de la madre. En este estadio del espejo, la madre sostiene al bebé entre sus brazos y al mirarlo, la madre, nos dice Lacan, utiliza la expresión ese eres tú, lo que la madre verbaliza al bebé cuando le dice que es bonito, que es bello y así. Entonces aparece una imagen especular a la cual Freud le daba el nombre de yo ideal. La imagen especular entonces es el objeto de amor. Freud se refería a esto en la introducción del narcisismo cuando habló de la relación de objeto. En el enamoramiento pasa así: está el yo y la imagen especular, el yo y el yo ideal, el yo y esta idea, nos dice Lacan, o sea, el sujeto y la enamorada. Acontece que este otro lo que está haciendo es sostener al yo,
sostener el narcisismo del sujeto. Esta imagen especular es la que favorece la aparición de la relación de objeto, a la cual se referirá Lacan como piso de lo imaginario. En la melancolía no hay un piso de lo imaginario que sostenga al sujeto. En la melancolía no hay este piso de lo imaginario en el cual el melancólico se pueda sostener, y por ese motivo Freud decía que en la melancolía la sombra del objeto ha caído sobre el yo. ¿Lo interrumpo un poquito? Sí, desde luego. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. Ya nos quedamos aquí picados. Regresamos. ¿Quieres llevar tu empresa al siguiente nivel? Desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, adaptamos nuestros servicios a tus necesidades específicas. ¿Quieres posicionar tu imagen en redes sociales? Nuestro equipo te ayudará a destacar y a conectar con tu audiencia. ¿Quieres actualizar las imágenes de tu página web o renovar tu logotipo, un catálogo nuevo o redes sociales? Nosotros te ayudamos a refrescar tu identidad visual. Atrae nuevos clientes, incrementa tu visibilidad y destaca en el mercado con contenido audiovisual profesional. Ofrecemos soluciones creativas para llevar tu empresa al siguiente nivel. Transforma tu empresa con nuestros videoreportajes y servicios creativos. Contáctanos hoy. Pues ya estamos aquí de vuelta con este tema muy interesante con el doctor Alberto. Pues quisiera yo hacerle una pregunta. Dos preguntas en una. La primera, ¿el suicidio se puede prevenir? Una. Y dos, ¿cómo ayudar a las personas, a los seres queridos que tuvieron este acontecimiento de alguien de su familia, de un amigo, de un ser muy allegado? ¿Cómo ayudar a esas personas, a los dolientes? Ese es el otro. ¿Se puede prevenir? Y dos, ¿cómo ayudar a las personas sobrevivientes? Vamos. Sí, claro. Sí, es benéfico el tratamiento psicoterapéutico. La orientación psicodinámica resulta efectiva en algunos casos. Por eso es importante advertir, como les mencionaba al comienzo, hay que establecer la diferencia entre duelo, melancolía y depresión. No equivalen a lo mismo. El duelo normal, lo expliqué hace unos momentos, en el cual se retira el líbido del objeto, vuelve al yo y en su momento se dirige a un nuevo objeto. En el caso de la melancolía hay un duelo patológico. La melancolía, Esquirol se refiere a la melancolía como la tristeza patológica. Dentro de los clásicos, el trabajo de Hipócrates, fue Hipócrates quien acuñó la expresión melancolía para referirse a la bilis negra. Hipócrates le asigna una serie de cualidades a la melancolía, nos dice que es seca y fría como Saturno. Saturno es el padre de los melancólicos. Saturno es el planeta ubicado en la séptima órbita, según Ptolomeo. Saturno alberga al dios Cronos, que es el dios melancólico de la saciedad. Diríamos en este sentido que al hablar de la melancolía, esto guarda una estrecha relación con la tiranía del superyo y con esta idea de Lacan de principios de la década de los 50 en torno al padre imaginario y así. En lo referente al caso de la depresión y la diferencia que hay con la melancolía, miren, depresión no es un término freudiano. Freud habló de duelo y melancolía. Depresión, este vocablo fue introducido en el campo de la psiquiatría a finales del siglo XIX por Emil Kraepelin, quien coloca la depresión en el punto de la clínica psicoanalítica fue Melanie Klein, cuando habló de la fase depresiva durante la infancia. Pero
en 1979, en el escrito titulado Radiofonía y Televisión, Lacan habla sobre la depresión. Para Lacan, la depresión es una cobardía moral. El sujeto deprimido es resultado del discurso de los mercados. El sujeto deprimido es el resultado de la época en la cual vivimos. Vaya, el sujeto del psicoanálisis, este sujeto del inconsciente al cual se refiere Lacan, el sujeto que va a análisis para resolver un problema, que permanece dentro de la clínica, sostiene la transferencia, busca al sujeto supuesto saber, no es el equivalente al sujeto depresivo. El deprimido dentro de esta cobardía moral es el que lejos de preguntarse por qué estoy triste, por qué me pasa esto, qué está ocurriendo conmigo, va a un hospital, a una institución psiquiátrica a que lo mediquen, nada más. Sí. O sea, el sujeto que espera que con el medicamento mágicamente se termine la tristeza y así. Por eso la invitación de la clínica psicoanalítica es a preguntarnos por el deseo. La clínica psicoanalítica, dentro de esta ética del psicoanálisis de la cual nos hablaba Lacan en 1959 y 1960 durante la exposición del 7º de sus seminarios, vaya, la pregunta sería: ¿cuánto vale una hora de tu deseo? El deseo es el deseo inconsciente. El deseo es lo que se analiza dentro de la clínica psicoanalítica. A cada momento estamos cumpliendo con el deseo del otro. Justamente la clínica existe pues para preguntarnos en dónde andamos, cuáles son los motivos por los que realizamos ciertas conductas y así. Mire, sí, es importante el tratamiento psicoterapéutico. Hay un enfoque dentro de la psicología cognitivo-conductual que favorece mucho el que mediante ciertas tareas y algunas sesiones especiales pues consigamos prevenir la llegada del suicidio, pero es importante destacar ya desde el campo de la psiquiatría. El punto... Voy a dejar un poco lo establecido por Freud, por Lacan y así. Me voy a concentrar en este momento a los señalamientos de la psiquiatría clínica. Dentro de la nosografía existe el trastorno de inestabilidad emocional y también la personalidad límite, fronterizo o borderline. Es en estos dos ejes en los cuales aparece con mayor frecuencia el intento de suicidio. Si un sujeto va a un tratamiento psiquiátrico, si ya está llevando una psicoterapia y el psicólogo clínico en cuestión advierte que es importante ir también con el psiquiatra, los medicamentos que suelen favorecer para evitar la depresión, evitar el delirio de indignidad y de esta manera poder prevenir que no aparezca el suicidio, es el valproato de magnesio y la risperidona en el caso del trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad límite. Y bueno, pues sí, este tratamiento psicofarmacológico suele ser efectivo acompañado con psicoterapia para evitar pues que se llegue a algo tan terrible como lo es el suicidio. Y en lo referente a la otra pregunta que me planteaba, el suicidio siempre lleva un postdata, nos dice Lacan. Esto es, en el acto suicida siempre se pone de manifiesto el no deseo de la madre. En la melancolía no hay un deseo del otro, nos dice Lacan. En la melancolía vemos aparecer, el melancólico es, dentro de lo que hablábamos de la culpabilidad, en estas familias, la familia mexicana es en particular, esta familia mexicana es particularmente psicotizante porque el lugar de la madre se idealiza fuertemente y el lugar del padre la mayoría de las veces aparece minimizado o simplemente se hace a un lado, y el padre es el representante de la ley. Es importante advertir,
en una estructura familiar, Lacan definía al sujeto como aquel que responde como significante con respecto a otros significantes. Lo vemos en la estructura familiar. Cada miembro de la familia ocupa un significante particular dentro del deseo de la madre. Cada hijo ocupa un sitio singular en el deseo de la madre. Hay que escuchar a una madre hablar de sus hijos para ubicar qué sitio a nivel del deseo tienen con respecto a ella. Ahora bien, en estas familias, en esta estructura familiar de la cual hablaba hace unos momentos, siempre existe el sujeto que no trabaja, el sujeto que es alcohólico, el sujeto que es adicto, el sujeto que no estudia. ¿Qué ocurre cuando este sujeto que no trabaja, trabaja? ¿Qué ocurre cuando el adicto ya no lo es más? ¿Qué ocurre cuando el alcohólico deja de beber? Inmediatamente en la estructura familiar, otro miembro de la familia ocupa ese lugar. Por eso, dentro del conservadurismo freudiano, dentro de esta idea del complejo de Edipo planteado por Freud, madre, padre e hijo conforman la trilogía del complejo de Edipo, pero a su vez el referente de la familia en términos de lo tradicional. ¿Por qué es importante para Freud la familia? Porque la familia enferma. El sujeto enferma dentro de la familia. La familia existe para enfermar al sujeto. La neurosis aparece a nivel de lo familiar, como lo denominó Freud al hablar de lo siniestro, el unheimlich, como lo llamó Freud. Esto es, el deseo, la neurosis aparece a través de los secretos familiares, lo que no se dice dentro de la familia, estas verdades a medias y así. Entonces, por eso vamos a encontrar en las familias que, bueno, seguramente les pasó que llegan a una casa y les dicen, a él no le hables porque es bien mierda. No le vayas a hablar a él porque es una mierda. No. Cuando en una familia aparece la psicosis, cuando en una familia aparece el suicidio, toda la familia es psicótica. Hay uno que actúa el síntoma. Cuando en una familia aparece la homosexualidad, toda la familia es perversa. Hay uno que actúa el síntoma. Ese sujeto que actúa es el sujeto culpable, el melancólico. Esto es, siempre existe este miembro de la familia que no alcanza a entrar en el deseo, este sujeto que pasa algo y todos dicen, ah, fue él. O sea, el sujeto al que todos culpabilizan, el sujeto al que todos señalan, ahí es donde nace la melancolía en términos de lo familiar. Les hablaba de estos casos donde dicen, no le hables a este porque es bien mierda. En ese caso, toda la familia es mierda. Pero hay uno al cual todos le van a dejar la hojita de papel higiénico para que sea así de mierda. Entonces, cada caso tiene que ser analizado en su particularidad. Por eso es que la clínica psicoanalítica se sostiene en el caso por caso y hay que establecerlo también. Lacan va a recuperar la idea del inconsciente precisamente porque una psicoterapia que tiene como fin tan solo el fortalecimiento del yo, que fue lo que Lacan criticó fuertemente durante la década de los 50, vaya, es importante el trabajo con el inconsciente, conocer cuál es la historia familiar y bueno, pues saber cómo puede uno andar por la vida y bueno, pues procurar ser feliz, ¿no? Doctor, de acuerdo a eso que usted está hablando, hay algo que la mayoría de las personas, a los deudos, les hace así como que movimiento en la cabeza. ¿A dónde va el alma de esa persona que se suicidó? Y dice, es que yo tengo pesadillas constantemente, es que yo sueño que él me dice esto, es que yo tengo dificultad para concentrarme a raíz del suicidio. Tienen pesadillas constantemente. ¿A qué se debe esto, doctor? Sí,
este postdata del cual hablábamos va dirigido a esa persona. Ahí tendríamos que revisar cuáles fueron las vivencias de esta persona al lado de este sujeto. Al entorno familiar, ¿verdad? Ajá, el por qué. Sí. Digo, bueno, Sí. a mí me gustaría abordar un momento este tema, digo, fuera del tema psicoanalítico, porque ya hay mucho que abordar, pero hoy en día, más que preocuparnos a dónde iría el alma, en este caso del que se suicida, para mí sería importante entender que en esta culpa que rodea a todas las personas, miembros de esa familia, pues esa alma va en función a una creencia. Entendemos que existe, dada la neuropsicología, ahora también el sistema de neuro, en donde hablan de una supraconciencia. Entonces, el psicoanálisis es una base muy importante, muy interesante, doctor. Y hoy en día también yo creo que, no sé cómo se podría complementar, ¿verdad? Pero hablan de que en esta supraconciencia que todos tenemos, que venimos conectados, que ahí ya va hacia lo junguiano, pues obviamente se habla de la creencia en donde se queda guardado por el registro que todos tenemos. Sin embargo, yo en vez de preocuparme por el que ya falleció, pues yo me preocuparía más por aquellos que no han hecho su proceso, ya sea por medio del psicoanálisis, de la terapia o la tanatología, para evitar precisamente el suicidio, que es lo que queremos evitar pues en este programa, ¿verdad? Para todos los que nos escuchan. Es que es como dijo el doctor, el que queda en duelo, pasan semanas, meses, años, y sigue en un duelo no resuelto, y sigue preguntándose y culpándose inclusive, ¿por qué mi hijo se mató, no? ¿Por qué mi hija hizo esto? ¿Por qué aquello? Como dices tú, no resuelven, o sea, no se ocupan en resolver al que está aquí presente, porque aún se ocupan en el que ya no está. Así es, y creo que eso para mí es más como en la creencia del cómo vivimos como sociedad mexicana. O sea, lo dijo bien el doctor, es una cuestión meramente que se va haciendo en lo familiar, pero eso no quiere decir que por eso entendamos la individualidad del otro. O sea, entonces, doctor, esto se vuelve así. algo patológico, pero ya familiar. ¿Se resuelve en algún momento o no se resuelve ya? Sí, cuando la apuesta de la clínica psicoanalítica, miren, les voy a recomendar un trabajo, pertenece a, es el autor que publicó el escrito sobre la muerte seca, Alush. Este trabajo se titula Lacan oral y es, bueno, hay una parte en la cual retoma el planteamiento de Lacan del periodo de 1967 y 1968, cuando Lacan está impartiendo el seminario 15 titulado El acto analítico. Esto es, ¿cómo puedo dar cuenta de que el tratamiento psicoanalítico que lleva el sujeto al cual tengo en el diván va por buen camino? El acto analítico implica la evidencia de un cambio de posición subjetiva. Esto es, el neurótico siempre será neurótico, la histérica siempre será histérica. Sin embargo, si hay un cambio de posición subjetiva a nivel de las vivencias, ahí va por buen camino este plano de la clínica psicoanalítica. Y bueno, hay que advertirlo también, aunque la clínica psicoanalítica nace con la neurosis, el caso de la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia, Freud tuvo un interés muy particular por la psicosis y la perversión. Para Freud, la clínica psicoanalítica se hace con la neurosis. Para Freud, la estructura clínica base era la neurosis. Para Lacan no. Lacan nos advierte que la estructura clínica base es la psicosis. El niño nace psicótico. En el niño se va construyendo el registro simbólico. Vaya, al pequeño se lo hace un neurótico. El neurótico es una estructura en este sentido. Y cuando hablamos de las estructuras clínicas dentro del psicoanálisis, conocemos a las estructuras clínicas
por el discurso que sostienen. Esto es, una estructura clínica la podemos definir en el campo del psicoanálisis como un posicionamiento ante el deseo. El sujeto tiene un posicionamiento ante la ley y de esta manera pues queda estructurado de cierta forma, y así es como podemos establecer si se trata de una neurosis, una histeria, una perversión o una psicosis. Si hay un tratamiento para la psicosis y para la perversión, sin embargo, el perverso es el sujeto que llega a la clínica, exhibe la perversión y se va. El resultado de la clínica psicoanalítica es la castración. Si el padre y la madre durante la infancia del sujeto, el padre y la madre hubiesen hecho bien su trabajo, esto es, dejar al niño en castración, no existiría la clínica psicoanalítica. Uno va a clínica a terminar de asumir la castración, a terminar de asumirse como sujeto deseante. Y en este sentido, bueno, como resultado de este tratamiento, de este proceso psicoanalítico, pues se da este cambio de posición subjetiva del cual hablábamos, y bueno, ahí pueden haber diferentes caminos por los cuales el sujeto puede andar con el fin de pues estar mejor en la vida. Entonces el neurótico difícilmente va a poder regular sus emociones. ¿Sí? Muy difícil. Muy bien, interrumpo un poco, vamos a hacer una conclusión de aproximadamente minuto y medio, por favor. Sí, claro. Su conclusión, doctor, aproximadamente minuto y medio, por favor, sobre el suicidio. Desde luego. El neurótico obsesivo, Freud hablaba de la neurosis obsesiva. Les voy a recomendar unos textos de 1908, Carácter y erotismo anal, de Freud. De 1910, sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre, y de 1912, sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. El neurótico obsesivo en la vida amorosa es el que a una la ama y a la otra la desea, con una está y a la otra la idealiza. El neurótico obsesivo tiene una fijación anal, nos decía Freud. La lógica anal en el neurótico obsesivo, esta analidad implica la mierda. Por eso Freud dice que el dinero es la mierda del infierno. Y esto nos llevaría a la cuestión del pago de la sesión en el campo de la clínica. Pero vayamos más allá. ¿En qué le beneficia el psicoanálisis al neurótico dentro de esta lógica anal? El neurótico en este ser mierda es el que llega a la casa y caga a la esposa, caga a los hijos, caga al perro. El neurótico es este que va por la vida tirando mierda. La clínica psicoanalítica existe para que el neurótico tenga un lugar donde ir a dejar su mierda y así no andar por la vida apestando a los demás. Si el neurótico obsesivo tiene un psicoanalista al cual ir a vomitarle toda esta mierda, pues anda feliz por la vida y bueno, puede tener otros caminos y así. Ok, pues agradecemos mucho su cátedra que nos ha dado. Gracias esta noche. Vamos a tratar de digerir esta información. Vamos a buscar esa información y esos datos que usted nos dio, porque pues es bueno volver a ver la grabación y ver esos comentarios que usted nos hizo sobre estas publicaciones, y mucho auditorio y un servidor y seguramente mis compañeras van a volver a retomar esos datos muy interesantes. Pues le agradecemos, doctor Alberto, por ustedes, sí, por esta hora que se esfumó, pero así esperemos que haya una segunda vuelta porque nos faltó carnita todavía. Le agradecemos, doctor, bienvenido y muchas gracias Jay. Gracias, Ermi, por estar aquí, y gracias a usted. Esperemos muy pronto vernos, y déjenos por favor sus comentarios. Ya no los pudimos leer, pero bueno, ahí están. Déjenos sus comentarios igualmente, y para el siguiente programa, ¿por qué no pasarlos al aire? Gracias, les decimos que esté muy bien. Hasta luego. Gracias.